Bienvenido nuevamente, my dear and fantastic Uncle Bowman, mi querido tío Bowman, bienvenido. That's entonces. me. How are you? ¿Cómo estás? Very well, Mondongo. Qué bien. Me encanta cómo te expresas y cómo tienes libertad para expresar esa parte. With a little hot. Hot. with, a, with a little heat, con un poco de calor. That's right. Y ahora ya no solamente nos expresamos acá en español, sino también en inglés. Y con esa bienvenida, tío Bowman, y aquí en compañía del teacher, quien les habla, los manes X, unos manes que simplemente lo único que quieren hacer es tener la libertad de expresión y usarla para poder llevarles a ustedes un poco de información y que sus decisiones, cuando las tomen, estén un poco más llenas de conocimiento, más sesgadas, menos con un sesgo más diferente, ¿no? Tío Bowman, en esta tercera parte, ya que les dimos la bienvenida a todos, hagamos un recuento de la primera parte, definiciones de libertad de expresión, ¿ok? En esa primera parte estuvimos hablando de unas definiciones personales, definiciones que encontramos. En la segunda parte estuvimos hablando un poco más ya de lo que no entra dentro de la característica de libertad de expresión, y hablamos obviamente del extremo, ¿cierto? Estamos hablando de esos extremos que hablamos que fueron muy pesados. A veces son nebulosos incluso. Exacto. Algunos son pesados y demasiado extremos, y los otros como muy nebulosos. Un terreno ahí como bastante incierto. Y si no saben de lo que les estamos hablando es porque se lo están perdiendo, porque no están yendo a la primera y a la segunda parte para que se informen. Aquí está. Sígalas ahí donde les están apuntando, más o menos por ahí, Ahí está, en esa tarjeta que están viendo ahí. Y para los que nos están escuchando en nuestras plataformas de streaming, ya saben que no es que esté por ahí, simplemente vaya, ahí está marcadito, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, dependiendo de. Pero, tío, bueno, la que estaban esperando todos. Y voy a empezar con el título. Tercera parte, corrección política. Corrección política. Tío Bowman, tienes el micrófono. Bueno, vamos a definir entonces la corrección política. Así es. Es el lenguaje, las políticas y medidas destinadas a evitar que ciertos grupos se ofendan o que pongan en desventaja a personas particulares o a grupos particulares de esa sociedad. Pues mire que ahí tenemos varios elementos. Tenemos, como ya habíamos hablado la vez pasada, un lenguaje particular, tenemos unas políticas particulares y medidas que eviten ofender, porque es que aquí la palabra clave es ofender. Que un grupo, sobre todo un colectivo que se supone que ha sido marginado por la sociedad, no se ofenda, ¿sí? Y esa palabra es muy clave porque es que, como dijimos en la sesión anterior, ofenderse es muy fácil, ofenderse es una decisión. Tú te puedes sentir ofendido, está bien, pero realmente tú tomas la decisión de ofenderte. Yo sé que se me van a ir encima mucha gente. Estoy seguro. Es evidente que si tú estás diciendo las personas que tienen cierto color como el de mi camiseta son X o Y, pues hombre, entiende uno que estás directamente ofendiendo a ese colectivo, ¿sí? Pero aquí, como estamos intentando ofender, estamos intentando que no se ofenda, entonces aparece para mí una cosa interesante, o son dos, ¿cierto? Cierto discurso que tú puedas entender como que es de odio, y de nuevo, que tú sientas que es de odio, ¿sí? Y hay una definición chévere que yo no sé si siguen estos programas fachas que yo sigo, pero bueno, hay un tipo llamado un tío blanco hetero en España, y él tiene una definición interesante de discurso de odio, que es coartada que se usa para censurar los discursos en opinión del poder normativo que atente contra los derechos de minorías a no ser ofendidos. Entonces es interesante porque él pone la palabra coartada, ¿sí? Porque yo puedo usar el asunto del discurso de odio por cualquier cosa,
¿sí? Si Ujú. yo creo que alguna palabra que tú me dices hacia mí o hacia mi colectivo es ofensiva, entonces inmediatamente es discurso de odio, se convierte entonces en discurso de odio y yo puedo incluso hasta ejercer violencia contra ti. Y otro matiz del discurso del odio, perdón, de la corrección Corrección política. política, Ujú. ¿sí? Es que tiene que ver también con la sobreprotección, porque esta corrección política de alguna manera tiene que estar coludida, sea con la moral de la sociedad o sea con la misma institucionalidad, es decir, con el mismo gobierno o con el mismo Estado. Ujú. Que el Estado dice, como estas minorías han sido oprimidas durante muchísimo tiempo, entonces es evidente que nosotros tenemos que hacer una cosa súper interesante y esto yo creo que para mí es lo más, el detonante más grande que ha tenido la sociedad en este momento frente a una obra de ficción como ha sido 1984 de George Orwell, Orwell. esta Ujú. sociedad orwelliana en la que vivimos ahora, y es la neolengua, ¿sí? Entonces yo Ujú. estoy corrigiendo, por eso se llama corrección política, estoy corrigiendo mi lenguaje, mi forma de expresarme, incluso me autocensuro para evitar que cierto colectivo se ofenda. Entonces aparece, que es una palabra de 1984, Ujú. de esta obra literaria, que es la neolengua, ¿sí? Formas de hablar y de comunicar y decir las cosas sin decirlas o de forma ambigua o incluso tratando de empujarlo hacia, hacia, hacia la protección de tu colectivo identitario. Ujú. Entonces tenemos cosas como el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que tratan de reemplazar la E, perdón, de reemplazar la A o O la la O, O. Ujú. o sobre todo la O porque es masculina y pues hay una masculinidad tóxica. Mira que si se empiezan a inventar una cantidad de palabras nuevas en el lenguaje, ¿sí? Para que signifiquen cosas. Si tú estás diciendo la masculinidad tóxica es porque el género masculino es tóxico, ¿sí? Ujú. No hay una Por feminidad naturaleza. tóxica. Por naturaleza, ¿no? Exacto. Ujú. Porque no hay Sí. feminidad tóxica, la masculinidad sí lo es. Entonces, para evitar eso, creamos este lenguaje inclusivo que incluya a los otros géneros que están en el aire, que son alrededor de no sé cuántos, y le ingresamos esta X o le ingresamos esta E para que mucha gente se sienta incluida supuestamente. Y si no hablas de esa manera, entonces estás siendo violento. Y esto es otra cosa, Ujú. muchos de esos colectivos creen que la palabra genera violencia, ¿sí? Entonces aparece este cuento de la neolengua, que es muy interesante, la obra de Orwell, por aquí está, 1984, aunque yo prefiero Rebelión en la Granja para, para ser más concretos, porque es una fábula muchísimo más concreta. Ujú. Eh, pero en 1984 este cuento de la neolengua es muy chévere. Y Orwell lo define así en la obra. Eh, ¿Qué es? A ver, ¿dónde tengo yo eso? Dice, si todos los demás aceptan la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se Mm. convertía en verdad. Ujú. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Esta neolengua entonces empieza a manifestar en todos estos grupos, en todos estos colectivos. Y tenemos una cantidad de ejemplos, ¿no? Ejemplos hasta pendejos, ¿no? Y absurdos. Pero se empiezan a institucionalizar incluso un poco. Ujú. Es lo de la persona menstruante, por ejemplo. ¿Sí? Uy. Que en vez de llamar a la mujer, llamamos entonces persona menstruante. ¿Sí? Ah. Uno que es muy ¿Cuál es, grande cuál y es es el otro? de El no gestante. Gestante, persona gestante también. Fue que. esta persona menstruante, que es la persona que evidentemente menstrua, y Sí, la que. persona gestante, porque es que pueden haber hombres que gestan, yo no sé cómo, pero hay, No. pueden, No he pero no podido. son. Ok. Sigue, tío Volman, qué pena. No, 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 eh, no quiero que pierdas tu hilo, por favor. Hay cosas como, por ejemplo, interrupción del embarazo, o sea, es como decir, no, es que no lo mataron, le interrumpieron su vida. Pues sí, pero pues, es un asesinato sí o sí, ¿no? Que es Entonces, un tema, esa que es es un la tema que es construcción. un tema también, tío Volman, que seguramente vamos a entrar en él más adelante para que. Sí, no, seguro que aquí nos gusta la polémica y nos gusta que se censuren en YouTube. Entonces seguramente vamos para allá. Hay una cosa, tío Volman, hay una cosa que mencionaste antes que sigas y obviamente te disfrutes un poco tu trago. Y es en la parte de la academia, que es una Jugo parte. de ciruela.
manzana, para quienes no saben, si no saben opinen, jugo de manzana. Una de las cosas que tiene, y sobre todo en el lado de la academia, y es uno de los lados que pues obviamente también lo has dicho y me conoces, en el lado de la academia, en el lado de la academia esto, porque yo sé que muchas personas hasta me lo han llegado a preguntar, sobre todo por esta generación, sobre todo por esto que hablaste del lenguaje inclusivo, me han dicho, profe, normalmente, ¿cómo ingresa una palabra nueva? ¿Cómo ingresa una palabra, cierto? Como un diccionario, ¿cómo ingresa al lenguaje? Exacto. ¿Cómo se acepta? Y digamos que eso tiene dos posiciones. Vamos a tener una posición que es la de cuando hay un nuevo invento. Me voy a referir a inventos del último siglo, por ejemplo, el láser. ¿Sí? Entonces la palabra láser, laser, que realmente pues viene de inglés, pero láser, y se tiene que ingresar. Palabras, por ejemplo, ahora digamos un teclado. Antes se utilizaba un tipeógrafo, que era pues como la palabra que se utilizaba para eso, para tipear, es decir, para textear o para escribir, o incluso la máquina de escribir que ya está en desuso, y eso que no estamos hablando de muchos años atrás, pero la máquina de escribir también, entonces ya empiezan a reemplazarse. Entonces hay palabras que salen y otras que entran por descubrimientos, por actualización. Por tecnología. Por tecnología, exactamente. Son muchas cosas. Celular, teléfono, por celular. Innovación. Exactamente. Ahí empiezan unas. Otras simplemente se dan por la tradición. Entonces ahí volvemos otra vez a los inicios. Entonces la tradición. Y hay una palabra que es muy curiosa, que yo ya veo, o no la veo, la escucho mucho, Centroamérica, en Latinoamérica o en los países hispanohablantes, lo voy a decir de esa manera, y es la palabra que nosotros utilizamos en la ciudad de Medellín, la palabra parce. ¿Okay? Parce. Resulta... Sí. Una deformación de una palabra, ¿no? Correcto, una deformación de una palabra, pero que si bien, y yo creo que los manes de nuestra generación X, y no sé ni siquiera cómo incluir entonces manes y manas, no, lo siento, pero todas las personas. Manes y manas. Manes y yo sabía que el tío Volvan iba a lograr llevarnos bien hasta esa generación, pero que es una generación que no se afecta tanto, y eso hay que decirlo, todo hay que decirlo. Recuerdan que cuando nosotros a mí me importa mucho, ¿no? Correcto. ¿Recuerdas, tío Volman, que cuando en nuestra generación esa palabra empezó, que nosotros estábamos muy jóvenes cuando esa palabra empezó a llegar, incluso hasta nuestros papás decían, esa palabra es fea, esa palabra viene de no sé qué, incluso había... Compañero de cama. Compañero de cama, esa era la que decía, y que venía de Brasil, ¿no? Que decían que era parceiro, el parceiro era el compañero de cama, y bueno, toda esta cantidad. Y un cuento ahí con las cárceles. Y no eso, que era en las cárceles, y esto venía... Pero igual se empezó a dar una tradición y la palabra se mantuvo, se sostuvo durante el tiempo. Estamos hablando... Esa es la forma en que se implementan las palabras. Correcto. De forma orgánica y natural. Y natural. Y la gente lo empieza a usar. Exacto. Dentro de su comunidad, dentro de su país. Y no solamente por el uso, la aceptación de la palabra, la adaptación a ese medio. ¿Ok? Ahora, y lo debo mencionar porque uno de los grandes personajes que la llevó más, que incluso la puso en la música, fue Juanes, el cantante, Juanes el cantante, que él incluso fue uno de los que la llevó mucho. Ex-Equimosis, para quienes de pronto no sabían que esa fue su banda. Bueno, ya dejamos al tío Volman, lo dejamos en transmisiones de YouTube. Mucho jugo de ciruela, de manzana. De manzana. Pero él en sus canciones y digamos como en su regionalismo, él quiso incluso y extendió la palabra hacia los Estados Unidos. Vayan ustedes, los invitamos a Estados Unidos, o vayan ustedes a Europa, o vayan ustedes a Centroamérica, y ya le dice, hey, parcero, ¿ok? Pero ¿cuántos años? Estamos hablando desde más o menos los 80, finales de los 80, para que esa palabra tuviera ese efecto, tuviera esa parte orgánica, que fuera natural esa adaptación. Entonces es muy diferente a los tiempos, tío Volman, y eso para que sigas obviamente con, digamos, todo lo que nos estabas contando, es para que las personas entiendan cuando ya nos empiezan a poner palabras que dicen de un momento a otro, porque es que esto no lleva ni 2 años, y ya dice cambia la E o póngale una E, ya no es amigo sino amigue. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que incluir, primero, pues qué disciplina ha tenido esto. Es que te estoy hablando, tío Volman, desde la academia. O sea, desde la academia. Ay, la academia, no me hables de la academia. No la Real Academia, estoy hablando de, es decir, no, claro, sobre todo esa ciencia social que está perdido. Lo he perdido. Hace rato.
El que sea que esté estudiando eso. Bienvenido al marxismo. Que por favor Bienvenido al materialismo. Que nos vuelvan a traer, digamos, la otra academia. Pero así es, tío Goldman. Yo creo que lo estabas mencionando muy bien, tío Goldman. O sea, es decir, cambiar estas letras. Y otra de las cosas en las que yo quiero entrar, tío Goldman, tocando... Sí, pero es interesante porque ahí es diferente. ¿Sí? ¿Sí? Hay una manipulación del lenguaje por parte de estos colectivos que quieren forzar a que los demás usemos ese lenguaje. Y así, y como tú lo estás diciendo, es que así no llegan las palabras, así no llega la manera en que nos expresamos, es mucho más orgánica. Entonces, si tú me estás forzando a mí a usar eso, pues para mí, obviamente lo que lo va a hacer es rechazar, ¿sí? Y ahí tiene de nuevo la coartada para decir, no, entonces me estás violentando, entonces lo que tú quieres es silenciarme, porque aquí el asunto también con la corrección política es que siempre es un error de interpretación. Yo puedo querer decir una cosa, pero como tú estás tan sensible y estás poniendo a funcionar tus sentimientos y tus emociones antes que tu razón, tú realmente quieres ofenderte, ¿sí? Y si yo digo algo, así sea ofensivo, tú realmente quieres ofenderte y quieres llevar las cosas al extremo. Entonces estás poniendo a funcionar los extremos. Y lo otro con esto es que es un cinturón de medir demasiado flexible. Cualquier cosa que tú puedas decir se puede convertir en discurso de odio. De odio, exactamente. Es más, tío Goldman, cuando se le pide, por ejemplo, a una persona de alto poder y se le dice, ¿usted por qué viajó a tal parte? ¿Usted por qué hizo esto? Cuéntenos en qué se está gastando el dinero. Inmediatamente la respuesta es, usted me está atacando por mi color, me está atacando por mi género, me está atacando porque yo soy o vengo de una cuna donde no tenemos cuchara de plata, silver spoon, como se le dice en inglés cuando aquí en Colombia y en Latinoamérica creo que se dice mucho la cuna de rico, ¿no? Pero en inglés se dice silver spoon. Cuna de plata. Ok. Es cuchara de plata, silver spoon. To be born with a silver spoon, nacer con la cuchara de plata, ¿ok? Entonces, claro, ahí está. No me pida explicaciones, yo puedo hacer lo que quiera, simplemente porque es que si usted me dice a mí o me pide una explicación en qué me estoy gastando la plata que usted precisamente me paga en los impuestos, pues es que usted es una persona que es, creo que la palabra es transodiante, ¿no? Y eso sin hablar de... Ofóbico. O sea, usar una fobia, una distorsión psicológica, ¿cierto? El que usted le tiene miedo a algo, pero es una cosa irracional, porque el miedo es una cosa irracional. Si yo tengo miedo a las arañas y veo cualquier puta araña y salgo corriendo, pues es una fobia, pero es irracional. Yo no puedo controlar eso. Correcto. Entonces, si tú estás patologizando eso, ¿cierto? Ni siquiera es miedo, porque tú crees que es odio hacia un grupo, hacia un colectivo, sea homosexual, sea lo que sea, y tú lo llamas fobia, y estás patologizando eso, pero entonces me estás diciendo, pues yo no lo puedo controlar. Entonces yo ¿qué hago? Pues no lo puedo controlar, no es una cosa que realmente sea racional. Hay algo aquí, incluso lo trata este señor Douglas Murray en este libro de La Masa Enfurecida, que recomiendo ampliamente, porque el tipo viene de la comunidad, ¿cierto? La comunidad está el arcoíris, ¿sí? Correcto. Pero tiene una crítica supremamente concreta sobre todos estos todas estas pensamientos colectivos, los colectivos identitarios y todo lo que ha pasado con eso. O sea, hace la verdad una muy buena crítica, un muy buen ensayo al respecto. De hecho, creo que tiene una de las mejores introducciones de un libro que yo haya leído jamás, o por lo menos de un libro de ensayos de este tipo. Y es muy interesante porque el tipo dice, llegó un momento en la historia de nosotros, en nuestra generación, y creo que nos pasó, y es que muchas de estas ideas ya se venían implementando de forma muy orgánica. Pero de algún momento como que, listo, faltaba un pedacito, el tren estaba llegando a la estación, aceleró y se fue a descarrilar. Sí. y eso nos pasó. Yo me acuerdo mucho que cuando uno veía al Príncipe del Rap, uno ya no veía que estos personajes tenían un color determinado, ok, mencionaban cosas y si habían ciertos conflictos con los blancos y uno más o menos entendía la dinámica. Y la cultura, sí, era una dinámica cultural. Eso, sí, pero uno ya veía a Will Smith y le caía bien y uno veía al resto de los morochitos y eran súper bien y uno veía a Will Smith en Los Hombres de Negro y apareciendo un pocotón de películas y no pasaba nada, ¿cierto? Nadie veía eso con sospecha.
Pero de repente, ahora uno ve a la Sirenita Negra y uno la ve con sospecha. Y uno, pero, ¿qué pasó acá? ¿Por qué funciona esta muchacha aquí? Correcto, Es muy raro. es muy raro. Incluso creo que uno que se generó fue el de Cleopatra. Cuando No. se cambia. Se pasó 3 cuadras, men. Se pasó 3 cuadras. O O sea, el descarrilamiento se fue. Y obviamente, ¿cuál es la defensa? ¿Cuál es la defensa cuando incluso, y aquí hablamos otra vez de esa corrección política, de esa libertad de expresión? Es que pareciera que todavía los tiempos de los 50 en los Estados Unidos estuvieran pasando hoy. Y no es así. Y todo lo contrario, lo que están haciendo todavía es haciendo más atenuante esas diferencias sociales que por algún momento ya se estaban rompiendo, o sea, ya se habían roto del todo. Yo crecí en una generación en que yo ya no veía eso, en que entendía, porque sí entendía, pero no, ya no lo veía y ya no importaba. O sea, uno veía a esta Ripley en Alien y decía, qué chimba de personaje, weón. Sí, exacto. Uno veía a China, la princesa guerrera, y uno decía, pero pasa que esta nota de personaje. No, era increíble. Y uno decía, me identifico con ella. No, uno decía, ¡ay, qué nota ese personaje! Era tremendo. Incluso hasta su amiguita era lesbiana y todo, y uno veía eso hasta con naturalidad ya. Sí, era muy pero ahora normal. uno ve las cosas con mucha sospecha, porque te empiezan a bombardear con el cuento. Incluso ya se nota demasiado superficial la ideología, que uno dice, no, aquí ya me estás vendiendo es basura, ¿ok? Ya me estás intentando es vender otra cosa, un discurso, y eso ya sí no te lo acepto. Exacto. Ya veo, entonces, yo no veo eso con naturalidad. Entonces, tío Bolman, mira que vamos a ese punto. Entonces, en ese punto que me parece supremamente, digamos, doble moral, es cuando se utiliza para un lado, pero entonces cuando se quiere utilizar hacia el otro, no, porque entonces si eres, o sea, ya hay un odio. O sea, vamos a poner el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y a mí me gustaría estar este experimento, saliéndonos incluso de la ficción, saliéndonos de las películas, porque listo, ya vemos, como lo mencionas ahorita. Es un elemento cultural a la que la gente reacciona, ¿no? Y que la Sirenita, y con todo esto que estamos viendo, y que Cleopatra. Pero bueno, yo quisiera... yo sé que tienes un punto, pero por ejemplo, sí. Si alguien te pregunta, ¿qué tiene de malo que la Sirenita sea negra? ¿Y qué tiene de malo que sea blanca? Correcto, a eso voy yo. ¿Qué tiene de malo? Por eso, tío Bolman, yo traigo a la mesa de trabajo el decir, listo, entonces Martin Luther King lo va a hacer un personaje como Leonardo DiCaprio. ¿Ok? Listo, a ver qué va a pasar. Downey Jr., ¿cómo es que se llama ellos? Robert Downey Jr. Iron Man, el que conocen todos como Iron Man, correcto. ¿Tuviste Tropic Thunder? Yo vi Tropic Thunder. Y que por cierto me pareció una obra maestra. Y Tropic Thunder, para quienes de pronto lo han visto, ¿cómo era? Una guerra de película, creo que es el título. Sí, una guerra de película, era Conorrap, un título que pusieron acá. Yo no entiendo por qué, pero Tropic Thunder. Enfermedad. Veneria de película. Eso está en el disclaimer. Política. Eso está en el disclaimer. Damas y caballeros, por favor, si van escuchando. Política. Miren, yo me estoy aquí conteniendo para no decir ciertas palabras. Si van manejando, si en estos momentos van manejando y están llevando al niño al colegio, por favor, páuselo, deje al niño en el colegio y luego siga escuchándonos. Ese es nuestro disclaimer.